Cultura, la mañana. Ayer, Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró con la concentración que tuvo lugar en la Avenida 1 de Mayo frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado, con participación de numerosos colectivos que trabajan cada día por lograr la igualdad. Las cosas están cambiando y la sociedad se está abriendo a la incorporación de la perspectiva de género. A ello han contribuido muchas mujeres que hoy son todo un referente. Tenemos a varias de ellas. Lorenza Machín, buenos días. Hola, buenos días, Pía. Comenzamos con ella porque hoy precisamente se inaugura la biblioteca que promueve la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, que lleva tu nombre, Lorenza. Eso parece. Eso parece, pero antes de empezar con una conversación que seguro será bastante distendida y extensa, vamos a dar paso también a otras referentes muy importantes. Carla Represa, buenos días. Buenos días. Bueno, un placer tenerte también, ¿verdad? La verdad que es todo un honor tener a estas personas que han sido activistas de corazón y como ellas nos contaran, además, dentro de unos momentos, pues que tenían que sacar algo que llevaban dentro porque si no, no hubieran podido vivir, ¿no? Es una forma de lucha intrínseca a su persona. Carmen Cazorla, buenos días también. Un placer tenerte por aquí, por estos lares. Buenos días. Buenos días. Y Jimmy Hernández, buenos días, en representación de la Federación. Vamos a empezar contigo, Jimmy, un poquito. Vale, perfecto. Buenos días. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer esta biblioteca en la Federación y además ponerle el nombre de Lorenza Machín? Bueno, esto viene a raíz de una demandas del propio voluntariado de la Federación que pedían un poco más de formación en perspectiva de género, teoría feminista, también demandaban, textos que tuviera que ver con temas de violencia de género y demás. Y a través de la subvención del Ayuntamiento de Puerto Rosario, de la Concejalía de Servicios Sociales, pues se presentó una subvención para dinamizar de alguna medida el voluntariado. Y de ahí nace el repositorio feminista, ¿no? Es súper necesario, quería aquí como matizar también, porque, bueno, quiero dejar claro que es súper importante, ¿no? El tema de los libros y el valor simbólico que tiene, porque realmente, fíjate, Pía, en muchas dictaduras, o grandes dictaduras fuertemente, ¿vale? Lo primero que se quema son los libros. Bueno, hay una película muy bonita, ¿no? Fahrenheit 473, creo que es la temperatura a la que arden, ¿no? Los libros, precisamente, hablando un poco del tema que expone Jimmy, ¿no? Entonces, me parecía súper interesante crear un repositorio de este patrimonio feminista. La idea de poner el nombre de Lorenza, tiene que ver también con la relación personal, la figura referente de aquí de Fuerteventura, todo su activismo. Yo también pienso personalmente que los homenajes se hacen vida, y la estoy mirando y es que me emociona, la verdad, porque ha habido mucho trabajo atrás por todas las compañeras, ¿no? Y bueno, en estas conversaciones de hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mira, tenemos esta idea, ¿qué te parece? Sí, podemos poner tu nombre a la biblioteca. Ella, por su línea de humildad dice, no creo que me lo merezca. Y yo, pues pensando que sí, que se lo merece. Fue también súper bonito a la hora también de cómo se gesta la biblioteca, porque cuando nosotros pillamos los libros, pensábamos que eran muy pocos, o sea, porque sí es cierto que, las subvenciones tienen unos dineros y demás. Claro. Entonces hicimos un llamamiento ciudadano. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se nutre o de qué se nutre esa biblioteca? Por una parte son de las dotaciones que sí otorgan, facilita esta subvención, pero pensábamos también que esa biblioteca debe ser también viva, ¿no? Entendiendo viva de que sea dinámica, ¿no? Entonces hicimos un llamamiento ciudadano de compañeras, amigas, activistas y demás. Y ha sido impresionante también de poder aportar libros de su cosecha. ¿Cuántos libros? ¿Con cuántos libros se ha inaugurado hoy la biblioteca? Pía, esta pregunta me la han hecho y es que hoy por la mañana también he entregado libros, con lo cual no te puedo decir un dato específico de tantos libros, pero más de un centenar tenemos. O sea, de empezar con unos poquitos y tenemos más de un centenar. Lo bueno de que esa biblioteca tiene seña de identidad de muchísimas personas activistas que al ver que Lorenza Machín ha puesto su nombre y que,
ha sido gestada por todas las compañeras, han querido aportar su granito de arena. Entonces, ¿Y cómo va a funcionar? ¿Va a ser exclusivamente para la gente usuaria de la Federación o está abierta a la ciudadanía para que nos podamos, bueno, pues ir informando? Porque al final hablábamos de la importancia de los libros, ¿no? Y sobre todo cuando, bueno, pues estamos asistiendo a movimientos que ahora están en mucho auge, hay mucha gente ya trabajando, ¿no? Lo vimos en la presentación del documental el viernes, ahora iremos a esa parte. Y sí que hay bibliografía, pero quizá hasta ahora pues no ha estado tan accesible o no ha sido tan conocida, tan visible, ¿no? También se va a abrir al resto de la ciudadanía esta biblioteca. Mira, en un primer momento queremos que las personas se sigan formando y sensibilizando en lo que sería el movimiento feminista y también lo que tiene que, o sea, decir, y la prevención en materia de violencia de género. Pero sí es cierto que en un primer lugar hemos acotado a que sean voluntarios y voluntarias, sobre todo para tener los libros monitorizados, ¿sabes? La biblioteca un control, ¿no? También, como el carnet, exactamente, el carnet y demás, ¿no? Y también siendo sensibles a que también nosotras es un centro de atención donde seguimos atendiendo, con lo cual tenemos que equilibrar también el tema de los horarios. Eso todavía está por definir. O sea, no te puedo así hablar como, porque esto es un trabajo en equipo y tenemos que definir los horarios, el voluntariado, no podemos contar siempre el 100% por el voluntariado, porque ellos también, ellos y ellas tienen también sus horarios y demás. Pero la idea es que sea gestionado por el voluntariado en función de sus tiempos y buscar un hueco para también proteger, bueno, la visibilidad de las usuarias que estamos atendiendo en el centro. Bueno, pues un trabajo a las 6 de la tarde, se inaugura hoy. A las 6 de la tarde, la biblioteca, tenemos allí muy contento, ¿verdad? Sí, muy porque ha sido un trabajo, o sea, ha sido un trabajo de equipo donde se ha puesto muchísima ilusión, en realidad. Y luego, pues eso, detectando también la necesidad del propio voluntariado, ¿no? De que quieren, esa que demanda, quieren. ¿no? De querer formarse, de querer saber más, de querer mejorar. Al final es hacer un esfuerzo para, bueno, aportar también a todo este movimiento. Claro, y eso lo conecto un poco con el 8M de ayer, de que vivimos también la experiencia, ¿no? Donde podemos gritar y expresar. Y justamente hoy pasando por el centro, casualidad, ¿no? De estos que estás haciendo un revisionaje, ¿no? Vi el libro de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, de Simone de Beauvoir, y yo ¿no? repensé, ¿no? Pensé, digo, este libro fue sancionado, o sea, fue ocultado, fue vetado, ¿no? De estas lecturas negras, y la tenemos aquí. O sea, esto es patrimonio de todos y todas, esto es patrimonio también de producción feminista de mujeres, y la verdad que estamos muy, muy, muy ilusionadas y también de que Lorenza pueda compartir este momento con todas nosotras y bueno. Y vamos a darle el testigo, a ver, a Lorenza, cómo se siente cuando... Bueno, yo creo que alguien cuando es muy valorado en su tierra, como es el caso de Lorenza Machín, ¿verdad? Que viene acompañada de su mujer y no le deja descansar ni un ratito, porque es como una especie de embajadora en la propia isla, no se mueve 2 metros sin saludar a 50 personas, tienen un apretado programa desde que vinieron, me parece que el jueves hasta mañana que marchan, ni un segundito. Lorenza, todo un referente, muy querida en Fuerteventura además. Supongo que este tipo de homenajes, ¿verdad? Que eres tan emocional tú, tan de corazón, pues los sientes. Voy mañana cuando me vaya. Le estaba diciendo a mi compi, tenemos que coger una cura de reposo porque no hemos parado, no he tenido tiempo de ver a toda mi gente. Pero bueno, ya volveré de nuevo más tranquila. Teníamos claro que estos 4 días era para abarcar lo que significa las actividades que estaban preparadas para el 8 de marzo, y tenía claro que lo que me arrastraba aquí era el compromiso que he adquirido con Jimmy y con las compañeras de Arena Laurisilva, que quería decir que
aluciné en colores y estoy como una esponja que está absorbiendo todas estas muestras de cariño y amor, porque Jimmy nos conocemos de que era un chiquillaje, que ya me estaba diciendo esta mañana, se lo estaba diciendo a mi mujer, a Carmen, que cuando me vio la primera vez y me escuchó, y sé que fue delante de la iglesia, pensó, ¿y esta abuela loca qué hace aquí? y ahí fue el primer contacto con Jimmy. Ha seguido, y quiero repetir lo que dije esta mañana, que ha habido 2 momentos importantísimos en mi vida de referencia en que se me ha pensado, y hay más, pero tengo que decir que Jimmy, cuando yo cumplí 70 años, que dije, me voy para Gran Canaria, pues preparó una despedida, y hasta más ver que son señas de volver desde Altijay. Y ahora con lo de la biblioteca, cierto, que digo que desde mis 20 años, cuando empecé con mi rebeldía, cuando tuve conciencia de lo que realmente estaba existiendo en esta sociedad, en este mundo, pues empecé a batallar, pero yo empecé a batallar en busca de una sociedad más justa y más igualitaria, y no pensaba en que estas salidas mías, esta rebeldía y estas acciones y todo lo que con ello llevaba, de dejar a mis hijos abandonados en casa, de llegar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero tenía un sentido para mí ver que un día cambiaba el sistema y cambiaba todo. Entonces vuelvo a retomar el tema de que cuando yo llego el otro día al centro de Arena Laurisilva, y señoras que yo no había visto nunca se me abrazara y me dijera bienvenida, eso retrocediendo al día que me llamó Jimmy y me dijo, vamos a poner la biblioteca a tu nombre, ¿estás de acuerdo? Y que yo cuando veo a esta señora digo, yo pensé que la habían decidido personas que ya me conocían, que conocían mi trayectoria, pero era gente que yo... Digo, depositar la confianza en el argumento que daba Jimmy, para mí es cantidad de motivos, cantidad de agradecida, cantidad de montones de cosas, y todas buenas. Se me hincha el corazón, y agradecida a Arena Laurisilva, a todas estas compañeritas, y sobre todo a Jimmy. Bueno, pues ese extenso tenemos a la gente que no nos sigue en redes sociales, bueno, pues que sepan que hay mucha emoción, ¿verdad? Yo creo que también se transmite a través de la voz, Jimmy. Bueno, pues cuando hay amor, hay emoción, hay reconocimiento, pasan estas cosas, y la verdad que es algo muy bello presenciarlo. Sí, porque, a ver, sí, me emociona. Porque hay un cariño muy especial de activismo y de lucha y de crecimiento, y yo, bueno, soy partidario de que los homenajes se hacen en vida, y que menos que Lorenza Machín, que ha sido una activista aquí en Fuerteventura, con las dificultades que tenemos con, bueno, la isla, ¿no? Nuestro contexto, al fin y al cabo, ¿no? Y poder, el activismo que ha hecho, ha creado, pues, genealogía, que es súper importante la genealogía, y no olvidarnos de estas personas, ¿no? O sea, claro, yo le cojo su testigo y seguramente alguien me cogerá el suyo, ¿no? O sea, el mío. Así que súper agradecida, en verdad, Alrededor de este 8M, ¿verdad? De este día especial ha habido muchos actos. Empezábamos, bueno, pues el fin de semana con ese visionado de ese audiovisual que ha realizado cámara en mano Laura Esquinoval, con quien estuvimos también, bueno, pues el pasado viernes, creo que fue, contando un poquito lo que iba a ser el documental. En ese documental se reflejan los testimonios de 18 personas que dan una visión de que hay muchos feminismos. Yo creo que fue por lo menos el mensaje con el que yo me quedé. Y muchos referentes además en la isla, en una isla pequeñita como Fuerteventura, y veíamos, bueno, pues mujeres como Concha Fleitas, también de Raíz del Pueblo, pues una persona que ha luchado siempre por lograr esa equidad social también, quizá más enfocada a la cultura. Hablábamos también de Lorenza Machín, pero yo tengo que hacer también como referente, Carla, creo que también eres una persona, lo hablábamos ayer en esa manifestación del 8M,
cómo habéis sido, yo creo que dos personas muy coherentes con vuestro propio ser, con vuestro propio sentir, en una sociedad, en una época en la que quizá, bueno, pues el resto de las personas no estaban tan preparadas para acoger esa acción social que habéis llevado a cabo, ¿no? Es una cosa que ha nacido de dentro, no podía haber sido de otra manera, Carla. Bueno, era una necesidad. Yo pienso que si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, estaríamos en un psiquiátrico. Así como suena. Entonces es casi una coherencia con todo, desde que empezamos a tener, yo creo que uso de razón, que empezamos a ver y a comparar lo que veíamos con lo que nos habían contado, y eso no cuadraba, yo creo que ni en el esquema de Lorenza ni en el mío, y el de muchas otras personas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso fue lo que generó el pasar de un combate que en un principio era contra la dictadura, contra la injusticia social, y luego fue derivando casi un poco hacia los segmentos más desfavorecidos, no solo a nivel económico, sino ya a nivel personal. Yo recuerdo cuando Lorenza y yo íbamos por ahí recitando versos, no cualquier verso. Es que además ustedes también, aparte de esa lucha, ¿no?, que han tenido en común, ese activismo, también las dos tienen un sentido especial con todo lo que es lo artístico, que ha sido un canal suyo de expresión, que también es algo que comparten, ¿no? Es que es necesario. O sea, yo pienso que realmente el liberar con el dibujo, la pintura, la escritura, la interpretación, es algo que nos libera de las, digamos, luchas internas que tenemos, que nadie conoce, y es lo que ha hecho pues que Lorenza escribe, Lorenza interpreta, yo pues modestamente he dibujado, he pintado, hago cosas. Yo pienso que interpretado también, ¿eh? Me estoy y acordando ahora también. Y me acompaña con guitarra y con su recital también. Pero me estoy acordando de algún documental también muy potente con Carla como protagonista. Me está viniendo ahora a la cabeza. Pero era una necesidad. Entonces, el momento en el que yo, en mi caso, después de años de confusiones grandes, descubrí quién era realmente, que no era Carlos, que era Carla. Entonces eso se canalizó un poco hacia el activismo para algo tan importante como el derecho a ser quienes somos realmente, no quienes dicen que somos. De ahí al activismo LGTBI era un paso pequeño. Cortito. Pero claro, estamos hablando de qué época, Carla, porque ahora es fácil. Ahora pues, vemos el documental y vemos a estas mujeres expresándose y bueno, pues dentro del contexto actual, bueno, pues está bien, ¿no? Pero nos sorprende. Pero claro, si nos retrotraemos a unas décadas atrás, en una Fuerteventura, pues imagino que esto no sería tan fácil. Primero aceptar uno el cambio y luego además mostrarlo, ¿no? No era fácil, pero era necesario. O sea, era necesario porque lo que no se ve no existe. Pero Carla, ¿uno es consciente cuando ese cambio se da a nivel interno que es necesario a nivel social? Sí. ¿Es tan consciente? Totalmente. Me sorprende, me están diciendo que sí, la gente que nos siga en redes sociales están afirmándolas. ¿Sí? Es que lo contrario es vivir en la mentira.
Lo contrario es estar fingiendo todos los días que eres quien no eres. Entonces es una necesidad. Lo que sí hay que comprender es que en la época que tú hablas... ¿De qué años estamos hablando? ¿80 quizá? Sí, Más o menos. 80, 90 aún. Entonces, una persona que se saliera de los moldes que estaban marcados estaba mal vista. O sea, yo recuerdo la primera caravana arcoíris que se hizo en Tenerife. De Tenerife había muy poca gente. Y sin embargo, en Tenerife hay bastantes mujeres y hombres homosexuales, pero de puertas para adentro, en el armario, sencillamente por miedo, ¿Todavía hoy? todavía hoy. Hay más libertad quizá en Fuerteventura en ese sentido, gracias a personas como ustedes que han abierto puertas. Es que Fuerteventura, Lorenza, déjame que aclare Sí, esto, Perdón, disculpa. porque aceptar a una persona trans y encima una persona ya de una cierta edad demuestra la madurez de un pueblo. Y en Fuerteventura, a mí, porque realmente es más difícil aceptar a una persona trans que a una persona homo. Sí. Entonces yo recuerdo al principio de hacer público quién era, que yo para eso me esperé pues a que mi hijo pequeño no dependiera económicamente de mí. No quería porque yo... temía repercusiones de algún tipo quizá. Claro, yo temía que era lo habitual en aquella época, que las personas, sobre todo las personas trans, sufríamos automáticamente una discriminación grande. Entonces, mis hijos dependían de mí, los crié yo. Entonces, yo temía que mis ingresos disminuyeran y entonces yo en casa, con Carlos y con Joan, yo era Carla, para ellos yo soy Papita. Qué buena forma de Papita, integrarlo y qué forma más natural, ¿no? El papá, mamá, ¿no? Pues, pero de puertas para afuera yo estaba fingiendo. Y eso es totalmente destructivo. ¿Y ellos cómo lo llevaban esto? ¿Fue natural para ellos? ¿No? Para ellos, yo recuerdo cuando se lo comenté en una ocasión, que uno dijo, yo igual te voy a querer. ¿No? Y el otro dijo, ¿y eso qué es? ¿No? Pero en la convivencia diaria fue una aceptación y en cierto modo fue un gran apoyo el suyo. Entonces eso es lo que a mí me hizo ver la necesidad de que la visibilidad es importante. La imagen que se tenía de la gente, digamos, fuera de lo convencional era pues que más o menos éramos el diablo con rabo, cuernos y tridente en la mano. Entonces había que demostrar que las personas que a nivel de identidad o a nivel de orientación éramos personas como otra cualquiera, y la única forma de hacer eso visible era mostrándolo. Entonces ya en el momento en el que Joan ya se independizó fue cuando yo ya públicamente empecé a ser quien era. Y hago todo este rezado tan grande porque No, pero es entender la historia al final, ¿no? De recuerdo cómo... Sí. por algo muy bonito en cuanto a la aceptación de Fuerteventura hacia las personas. Hubo risitas, hubo cosas, hubo gente que demostró que no eran amigas porque se separaron, fue su problema y su pérdida. Pero yo recuerdo una mujer viejita entonces, a lo mejor tenía los años que yo tengo ahora, que nos cruzamos un día por la calle y sencillamente me miró y sonriendo me dijo, olé. Entonces, eso es Fuerteventura. Te quedas con eso. Sí. Sí. Yo lo que quería decirte antes es que el día que salió una entrevista que te hicieron
a raíz de dar la cara tú y decir, soy Carla Alba, dije, olé también. Bien. Y también quería decir que el caso mío fue muy diferente, tú lo sabes, Pía. Muy diferente porque yo viví con ese velo en mi cara, en mis ojos. ¿Pero siendo consciente? No. No siendo consciente que yo tenía un velo. Yo sabía que yo no era completamente feliz. Yo sabía que yo no disfrutaba como una mujer. Yo sabía que algo me faltaba. Y yo sabía, porque desde los 20 años sí que salía a la calle a reivindicar lo que decía Carla, montones de derechos. Porque más también, en el plano quizá más político. claro, ¿no? político, social, sindical. Estaba en la calle todos los días. Pero incluso de la mujer feminista y también LGTBI, porque yo participaba en los colectivos, pero con la idea de que las personas, La justicia social, ¿no? mi Con los gente, la que migrantes estaba también. alrededor mío, que eran gay o que eran mujeres lesbianas, que eran trans, tenían los mismos derechos y nadie tenía que cortarle esas alas de sus sueños y de sus deseos y de sus sentires. Pero no porque yo escuchara a esta cosita dentro de mí. La escuché cuando me separé, con 58 años. Para la gente que no conozca a Lorenza, bueno, Lorenza había llevado una vida pues más convencional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hasta que llega un momento, bueno, pues que se rompe esa relación y se descubre de otra manera. Mi casa, mis hijos, mi hija y mi hijo, que en ese entonces decían mis hijos, y mis luchas de salir a la calle. Por esa razón, porque desde mis 20 años salí a la calle, cuando yo con 60 años descubrí que las razones por las que a mí me faltaba algo, fue cuando descubrí que me había enamorado de una mujer. Entonces ahí vi todo claro. ¿Qué pasó? Me importó un carajo lo que pensara todo el mundo, y perdonen la palabra, porque yo salí a la calle, porque yo me planteé, si has vivido 60 años sin cubrir eso que te faltaba, nadie puede impedirte ahora que salgas a la calle y lo grites a los cuatro vientos. Que cojas la mano de una mujer, de la que quieres, y salgas a la calle de la mano de ella. Que si se te apetece darle un beso, no mires alrededor a ver si alguien te está mirando o no te está mirando. Lo mismo que los derechos que los tienen las mujeres y los hombres casados o sin casarse. Para mí una pareja es una pareja, una tercera persona no tiene que decidir nada. Tenemos nosotras derechos también, lo mismo, igual que legalmente. Por eso nos hemos casado. No porque, digamos, una tercera persona ha decidido que somos mujer y mujer. No, nosotras lo hemos decidido. Pero hay un libro y hay algo escrito que dice, tienen ustedes derechos, los mismos derechos que tiene un hombre y una mujer cuando se casan. Por eso dimos ese paso. Y porque mi primera boda fue a oscuras, de noche, a las 6 de la mañana, para que no me vieran la barriguita que tenía de embarazada, porque en ese entonces era un pecado. Y esta vez dijimos, Carmuchi, a las 12 del mediodía, cuando el sol esté allá arriba y que lo sepa todo el mundo, que nos casamos porque tenemos esos derechos. Entonces, si tú sales a la calle normal sin pensar en los que te están rodeando, o qué pensarán o no pensarán, lo tienen que coger normalmente, porque es un derecho que tenemos. Tú me lo dijiste una vez, Pía. Yo te leí un poema que hice, poema erótico, sobre el cuerpo de una mujer. ¿Cómo vas saboreando? Lo mismo que lo saborea un hombre, o lo mismo que saborea una mujer tocando el cuerpo de un hombre. Lo que siente una recorriendo el cuerpo de otra, porque era lo que me tocó a mí y lo que me está tocando. Te lo leí y te dije, Pía, ¿qué te parece este poema? ¿Qué me dijiste?
es que lo dices tan natural, lo has escrito con tanta naturalidad, que todo el que te oiga lo tiene que coger con naturalidad. Lo dijiste tú, Pi. Y para eso estamos teniendo este programa, ¿verdad? Con testimonios tan naturales de unas vidas, bueno, pues que es verdad que han sido excepcionales por el momento que ha tocado, por ese romper barreras, y ahora pues son ese referente a los que estamos homenajeando, ¿verdad, Jimmy? Que estamos encantados de estar aquí Sí. con estas personas. Yo estoy súper Ayer- embelesada escuchando, porque es como las vivencias, cómo lo vivieron, ¿no? Y el privilegio que tengo yo. Ayer, además, en las celebraciones que se hicieron, bueno, en torno a este 8M, se daba también especial énfasis al colectivo LGTBI, porque precisamente este año se conmemora también, o se celebra, ¿no?, el Día de las Lesbianas, digamos, lo femenino dentro del LGBT, colectivo, sí, ¿no? LGBT, sí. Un periodista me decía, no entiendo por qué han empezado los de Altijay y tal. Y decía, bueno, pues es que es verdad que este año precisamente hay que poner el acento, la luz, el taquígrafo en estas mujeres, sobre todo trans, lesbianas, que son las que, bueno, sufren digamos, el ser mujeres doblemente, ¿no? Ustedes, yo entiendo que esa perspectiva, claro, al vivirlo de forma tan natural, quizá no lo han sentido, pero sí lo han visto reflejado en otras compañeras. Porque son colectivos muy vulnerables a los que hay que dar especial atención en este año. Y por eso, como bien decía Lorenza ayer, llegaremos al final cuando no sea necesario celebrar el 8M. Mientras, es importante, aunque los 365 días del año deberían de ser el 8M, el feminismo, y por eso yo creo que lo apoyamos y luchamos, o hemos luchado por él. El feminismo es igualdad. Es igualdad, es camino a la igualdad. Es el camino a cuando no existan diferencias entre personas, sean heteros, sean homos, sean trans, sean blancos, sean negros, inmigrantes. Es el momento en el que se llegue a la igualdad, será el momento en que el mundo será mejor. Pero mientras es necesario, y ahí es en donde yo a veces me cabreo, cuando se utilizan algo tan importante como el feminismo. Entonces, el feminismo abarca un espectro muy amplio, en el que tenemos cabida todas y todos, pero en el que no tienen cabida en absoluto algunas personas que, digamos, utilizan el feminismo en su propio provecho. Digo esto porque hoy en día dicen el feminismo no es ni de derechas ni de izquierdas. No es cierto. Pero de quien no es el feminismo es de esas supuestas feministas que luego son excluyentes con otras mujeres. O sea, en el momento en el que, por eso para mí la denominación antigua del 8M, que era el Día de la Mujer Trabajadora, para mí es importante no deshacerse de ese concepto. La igualdad no solo es la igualdad de sexos, es la igualdad económica. Es el reparto equitativo de la riqueza. Hablamos de la prostitución como un problema, que lo es, pero el origen de la prostitución es la mala distribución de la riqueza. Es lo que obliga, por un lado, eso junto con una mala educación, lleva a un camino en el que la pobreza es el caldo de cultivo
para que hagan trato de personas de un sitio a otro. Entonces, ahí el feminismo, por eso yo siempre digo que el feminismo es la piedra angular de la sociedad del futuro, porque esa igualdad que nosotras pretendemos es la que acabará con todo este tipo de cosas. Creo que me he ido un poco por... Estamos ahí en una conversación, se reivindicaba ayer el carácter un poco obrero, ¿no?, de la reivindicación original, pero a mí me chocaba un poco con el planteamiento que se hacía, por ejemplo, en el Seneca Falls, porque al final en esa declaración de sentimientos y resoluciones, pues eran mujeres burguesas las que iniciaron ese movimiento. Claro, estaban en un contexto, no podían votar, no podían hacer muchas cosas, pero también salieron a la calle e impulsaron esa revolución que venía un poquito de antes, pero también salieron ellas. Siempre ha sido en las revoluciones no todo el mundo han sido de origen proletario. En todas las revoluciones siempre ha habido lo que llamaban burgueses desclasados. Pero hay un motivo, o sea, era el motivo de la ignorancia. Por eso la educación es uno de los pilares de cualquier sociedad que funcione bien. El motivo por el que las sufragistas pues eran más bien gente de la clase burguesa, porque la mujer trabajadora vivía en una ignorancia tal que pensaba, y encima con la Iglesia diciéndole que eso era lo correcto, aceptando unas condiciones de vida totalmente inaceptables, porque no tenían el conocimiento suficiente para rebelarse. Hay una cuestión también que salió el otro día, se puso un poco sobre la palestra, que es, bueno, pues muchas de aquellas mujeres reflejadas en ese audiovisual, esas 18 mujeres, pues había algunas bastante inconformistas que decían que poco han cambiado las cosas en las últimas décadas. Aquí, Carla, hiciste un inciso diciendo, bueno, las cosas sí que han cambiado. Sí, y recordamos, por lo menos nosotras, recordamos cuando una mujer, por el hecho de ser mujer, necesitaba la autorización de sus padres o de sus maridos para cosas tan elementales como trabajar, abrir una cuenta corriente. Para cualquier cosa hacía falta el permiso de... ¿Hasta qué año? ¿Cuándo cambian las cosas? Porque algunos, claro, no le prestamos atención porque como no hemos vivido prácticamente esa época, nos cuesta creer que eso sea relativamente reciente, ¿no? En el año 66, ya con mi hijo nacido, compramos, en plan de anécdota, compré un terreno aquí en este barrio. Y cuando lo pagamos, el padre de mis hijos estaba embarcado. Y cuando lo pagamos, le dije al que le compré, le traigo los papeles para legalizar la venta de sede. Me respondió, es mejor que se arreglen los papeles cuando tu marido esté aquí para que firme. Año 66. Sí. No hace en el tanto año tiempo. 66. Sí que hemos avanzado bastante. Hemos conseguido muchísimas cosas. Pero como dije ayer, de nuevo, hay dos frentes en mí. Los temores a esas nubes negras que están ahí amenazándonos y la alegría de que el impulso de las mujeres está pegando fuerte. De los años 70 y tantos, que el otro día también hice la apertura en el campo de lucha. También otro de los actos programados en torno a este 8M, esa gran luchada, ¿verdad? Sí.
femenina, y además que está la Federación Canaria de Lucha como referente con esa comisión que tienen, ¿verdad?, por la igualdad, Pues, y que es ejemplo para otros deportes. La verdad que hay que tomar nota. pues su presidenta hacía un tiempo que me había llamado, había localizado mi número, para si yo conocía aquí a alguna mujer que tuviese el tema de la luchada. Y la puse en contacto con alguna gentita de aquí. Y ha seguido en contacto conmigo esta mujer, Puri, de Tenerife. La tuvimos el otro día, el viernes Sí. la tuvimos por teléfono. Y me llamó para ver si quería abrir ese 7 de marzo en la luchada. Y yo, al igual que Jimmy, que está ahí calladito escuchando, me emocioné porque hacía 44 años, en ese mismo campo de lucha, yo hacía mi primer llamamiento a las mujeres, un 1 de mayo, celebrando por primera vez en la historia ese 1 de mayo que Franco nos había robado. Ese primero, expresiones de las trabajadoras y trabajadores para celebrar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y no iba a hablar nada. Y ya había hablado, fue un encuentro todavía, bueno, era la fusión de todos los sindicatos, porque estábamos eufóricos, porque Franco había estirado la pata ya de una puñetera vez. Y estábamos todos contentas y contentos, y salimos a la calle. Dicho sea de paso, llevábamos años clandestinamente. Nos reuníamos, llevaba yo ropa ancha, cuando venía alguien clandestino de Las Palmas o de Madrid, y nos traían panfletos y venía con la ropa ancha para después salir con ella gordita, podernos meter todas las historias, los manifiestos y todo, y que no nos los descubriera. Pues ese día vino las guaguas, todavía no estaba la segmentación esta de los sindicatos, y era todas las agrupaciones, toda la gente contenta y feliz, allí celebrando en el campo Lucha Puerto Cabra el 1 de mayo del 77. Y habló un par de hombres y me viene Marga y me dice, Lorenza, digo, ¿qué? Dice, hemos decidido que ya han hablado bastantes hombres. En representación de los trabajadores, tiene que hablar una mujer en representación de las mujeres, de las trabajadoras. Y digo, pues vete y coge el micrófono. Y dice, no, hemos decidido que seas tú. Y desde entonces casi Lorenza Machín no ha soltado ese micrófono. Cogí el micrófono y le hablé a las mujeres. Al día siguiente una señora viejecita, lo mismo que a ti, Carla, que parece que tenemos paralelamente la misma historia. Me dice por la calle, te tengo que dar las gracias, Lorenza. Digo, ¿por qué, Lucita? Vivían las 25 viviendas. Dice, porque por primera vez en mi vida he oído a una mujer defendernos a nosotras, las mujeres. Y cuando me dijo Puri el otro día que si quería abrir la luchada, me emocioné un montón. Digo, ya Puri, si tú supieras que mi primer mensaje a las mujeres públicamente lo di allí. Y el otro día me emocioné en el centro, en el terrero, en la lucha de las niñas, de las mujeres. Que tenemos que seguir. A mí me dice, esta compi, mi corazoncito lindo, me dice, pero no te canses, te miro, te veo la cara cansada, agotada. Digo, déjame todo lo que yo pueda, voy a seguir hasta que este cuerpo diga, hasta aquí. Yo voy a descansar ahora cuando llegue a Gran Canaria, pero déjame estos 4 días, los quiero absorber al máximo, porque el amor que yo he recibido aquí, de Jimmy, de Carla, de Marga, de tanta gentita linda, de ti, Pía, esos abrazos no tienen precio, porque transmiten cuando me están abrazando, siento que es amor puro, que es cariño, y que de alguna manera he dejado una semillita aquí en Fuerteventura. Desde luego. Lorenza Machín, tenemos que ir acabando. Nos queda Un segundito. un segundo, Jimmy, un segundo, pero un segundo. Una semilla no.
flor de las flores, ha hecho un jardín aquí, ¿eh? Bueno, un jardín de Lorenza también, Mira, Carla, hay muchas mujeres. Una cosita, así antes de acabar, porque claro, desde la Federación de Asociaciones Harina Laura y Silva hemos montado un marzo feminista. Hoy tenemos la presentación de la biblioteca, pero seguimos con más actividades. Tenemos el 11 de marzo, Danza del Vientre en el Palacio de Congreso a las 6. Tenemos el día 12 de marzo Tejiendo Nuestra Identidad con Benita, una señora mayor que teje muy guay. Os invito. Y luego tenemos el día 17 de marzo en el Palacio de Formación y Congreso un seminario ecofeminista, también a las 6 de la tarde. Entrada gratuita. Jimmy, Carla, Lorenza, Carmen, tenemos que dejarlo ya. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar aquí, darnos ese testimonio tan precioso. Gracias.